Ya vimos el curso de óptica, curso bastante rápido, pero toca así. Y empezamos el curso de física moderna, algo así. Para hablar de física moderna tenemos que hablar primero sobre Aristóteles y Galileo, ¿cierto? Son dos personajes que de alguna manera contribuyen a al principio de la relatividad galileana, al principio de la relatividad inclusive de Einstein. Entonces, bueno, hablemos un poquito de Galileo. Galileo nace en 1564 en Pisa, Toscana, y muere en 1642. Él era astrónomo, físico, ingeniero, matemático, pero él comenzó sus estudios en medicina, después fue que se pasó a los estudios en matemáticas y física. Él se basa en la experimentación para deducir lo que él deduce. Sus investigaciones se basaban sobre la caída de los cuerpos y los planos inclinados. En 1610 usó el telescopio, ¿cierto? Y usó el telescopio porque ya se había construido, y lo construyó uno que aumentaba la imagen 30 veces su tamaño. Observó las lunas de Júpiter, las montañas de la Luna, las distintas fases de Venus y las manchas solares, las manchas sobre la superficie del Sol. Y anunció que el universo no era geocéntrico, ¿cierto? No lo era. Antes decían que la Tierra era el centro del universo. Con su telescopio él dice, no señores, la Tierra no es el centro del universo. Y eso le costó la cárcel, ¿no? Que se iba contra los principios religiosos. Bueno, él experimenta con los planos inclinados para argumentar contra la idea de Aristóteles de que un cuerpo se mantendría en movimiento si se aplica una fuerza continuamente. Él decía, esa carreta no se mueve, ¿cierto? Si no se coloca un caballo para que esa carreta se mueva. Entonces, ese cuerpo, esa carreta va a continuar en estado de reposo a menos que una fuerza externa sea aplicada sobre él. Eso es lo que hace. Entonces, Galileo experimenta con sus planos inclinados para contraargumentar esta teoría de Aristóteles. Entonces, ¿el qué hace? Coloca dos planos enfrentados, ¿cierto? Y él lo que hace es soltar la esfera a una determinada altura y él observa que esa esfera siempre llega a la misma altura sin importar la inclinación del plano, ¿sí? Entonces, el que dice, Galileo razonó que la diferencia existente entre la altura inicial y la altura final que alcanza la bola se debe a la presencia de la fricción. Y postuló que si la fricción era eliminada completamente, la bola alcanzaría exactamente la misma altura en el plano opuesto. Entonces, de ahí se deduce la ley de la inercia. Dice, la ley de la inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si el plano era totalmente horizontal, como acá, ¿sí? Él soltaba la esfera y si él eliminaba la fricción, entonces la tendencia de ese cuerpo es mantener su movimiento rectilíneo uniforme. O sea, él se movería, esta esfera, si no hay fricción, se movería de forma indefinida en un movimiento rectilíneo uniforme. Eso hace, ¿sí? Eso es contrario a lo que decía Aristóteles, que un cuerpo para que se mueva debe aplicársele una fuerza. Bueno, entonces, en la superficie de la Tierra todas las cosas están en movimiento horizontal. Si no hay si no hay rozamiento que afecte el movimiento de los cuerpos. Nada en la naturaleza tiende hacia el reposo. Todo continúa moviéndose en línea recta y velocidad constante, hasta que algo se interfiera. Ese es el principio de la ley de la inercia. Además, la inercia, recuerden que también se mide, dice, la masa es una medida cuantitativa de la inercia, ¿no? Bueno, no existe
No existe el reposo absoluto, no existe el movimiento absoluto, porque la tendencia de cualquier objeto es de conservar el movimiento que tiene. Estas imágenes fueron tomadas de que me gustaría que ustedes miraran, ¿cierto? Ahí coloqué el enlace porque él habla me parece interesante, ¿no? De cómo se genera el movimiento, el doctor Willy H. Herber, ¿sí? Estudia el movimiento a partir de Aristóteles, Galileo Galilei, de Euler, de Pierre-Louis y de Isaac Newton. Yo tomé estas dos imágenes, que son las que me interesan con respecto, como yo voy a hablar de relatividad, ¿sí? ¿Qué pensaba Aristóteles? Que es importante también porque Galileo tuvo que controvertir algo que ya estaba, y eso también es importante, ¿sí? Aristóteles fue el primero en tratar de comprender el movimiento de los cuerpos, que es importante, ¿cierto? En su libro De Caelo, del Clielo, trata de comprender cómo los cuerpos celestiales, planetas y los cuerpos sobre la Tierra se mueven. Concluyó que aquellos en el cielo son perfectos y por eso no caen, que los cuerpos sublunares no son perfectos y por ello caen. Además concluye que el tiempo que demora una caída es proporcional a la masa, pues eso con experimentos, Galileo Galilei dice, no, señor, la caída de los cuerpos es independiente, la aceleración con que caen los cuerpos es independiente de la masa, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y él demuestra hasta qué valor, de 9.8 metros por segundo cuadrado, o sea que el objeto cae 9.8 metros por segundo cada segundo. Y eso lo demostró Galileo Galilei en sus experimentos. Esta parte de Galileo, la que también me interesa, dice: Galileo enuncia en su libro Diálogo su principio de relatividad, según el cual un experimento no será afectado por la velocidad con que se mueve el sistema en que está mientras que la velocidad sea constante. En ese sentido, un cuerpo en reposo es un concepto relativo y como tal no podrá ser una ley universal. Excelente. Entonces ahora sí vamos a hablar de las transformaciones de Galileo. Entonces, en las transformaciones de Galileo vamos a tener tres cosas. Dos sistemas inerciales, un sistema en reposo con respecto a otro que se mueve. ¿Sí? Eso es como cuando usted está, por ejemplo, en la acera, parado, y usted ve un bus que se mueve. Entonces usted está en reposo con respecto a la buseta que se mueve con velocidad constante. Y esto es un evento cualquiera, esto puede ser una nave, puede ser una pelota, lo que sea. Es un evento. Entonces, en las transformaciones galileanas, ¿cierto? Primero vamos a explicar, me gusta esta imagen, porque explica entonces en dos dimensiones. Bueno, aquí este es un sistema, el que está en reposo, me gusta esta imagen porque la podemos hacer una analogía. El que está en reposo puede ser la Tierra, ¿cierto? Y la llamamos el sistema S. El sistema S, donde está, pues está ubicado en un plano cartesiano de coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? Ahora tenemos otro sistema que se mueve con una velocidad constante, porque tiene que ser un sistema inercial, y puede ser esta otra nave que se mueve con una determinada velocidad constante. ¿Sí? El X', Y', Z', y lo vamos a llamar el sistema primado. Y este puede ser el evento, que puede ser la luna, puede ser un planeta, puede ser una pelota, lo que quiera. ¿Listo? Entonces son tres. Un sistema en reposo, un sistema inercial, un sistema que se mueve con velocidad constante respecto a este, ¿cierto? Perdón, ese está en reposo respecto a este, ¿cierto? Que se mueve con una velocidad constante. Y este sería, pues, el evento. Eso se me envió. Bueno, es como la analogía ahí. Ahora, esto que me gusta esta imagen porque este es un sistema en dos dimensiones que nos permite ver las transformaciones de Galileo. Entonces aquí tenemos el sistema no primado y aquí tenemos el sistema primado. ¿Sí? Aquí sería el plano cartesiano XY y aquí sería el plano cartesiano X'Y'. Y P es el evento. Entonces aquí nos dice que X', que sería este, vamos a suponer que este sistema primado viaja con velocidad constante hacia la derecha. Entonces vamos a decir que X' es igual a este. Bueno, X', ¿qué es? Es la distancia que va del sistema, del eje Y primado al evento.
y X es la distancia que va del sistema Y no primado al evento. Entonces vamos a decir que el X' va a ser igual a X, que sería esta distancia, menos el B por T, que es lo que se mueve Y'. Recordemos que la velocidad de la distancia recorrida sobre el tiempo, si despejamos X, nos quedaría velocidad por el tiempo, ¿cierto? Entonces esto es también distancia. Es la distancia que va recorriendo, que se desplaza el sistema primado. Entonces vamos a decir otra vez que X', este de acá, es igual a X, que es todo esto, menos B por T. Se nota, ¿no? Si esto menos esto, pues da esto. Eso sí, el sistema primado viaja con velocidad constante a la derecha. Pero si el sistema primado viaja con velocidad constante hacia la izquierda, vamos a colocarlo más. Entonces, si este sistema primado se mueve hacia la derecha, lo tomas menos. Pero si este sistema primado se vaya hacia la izquierda, lo tomas más. ¿Listo? Bueno, nosotros sabemos que si derivamos, bueno, estos tiempos, Galileo de Galilei decía, como estos son con velocidades mucho menores que la velocidad de la luz, esto funciona a la perfección. ¿Sí? Dice que los tiempos son absolutos, o sea que T' es igual a T. ¿Sí? Bueno, aquí en las coordenadas Y y Z, pues como podemos observar, no vamos a moverlo. Se puede mover en un plano XY o XYZ, pero para no complicarlo, solo vamos a moverlo en el eje X. Entonces vamos a decir que Y' es igual a Y, Z' es igual a Z, y esto es importante, que el T' es igual a T, ¿sí? Y por eso decimos que el tiempo es absoluto. Entonces el tiempo que mide cuando ocurre el evento en el sistema primado es igual al tiempo que mide en el evento cuando el sistema es no primado. Entonces, si yo derivo, bueno, uno sabe que si deriva con respecto al tiempo la posición, obtiene la velocidad. Entonces, aquí vamos a decir que la derivada de X, esta sería la ecuación cuando se mueve hacia la derecha, ¿no? Que la derivada de X' con respecto a T es igual a la derivada de T menos más, ¿cierto? Por la velocidad por la derivada de T con respecto a T. Entonces esto nos queda que dB de X' es igual a B de X menos más la velocidad. Recuerde que esa velocidad es la con que se mueve el sistema primado. ¿Listo? Y bueno, con las otras coordenadas quedaría la derivada de Y con respecto a T es igual a la derivada de Y' con respecto a T, o sea, B de X es igual a B de X'. La derivada de Z con respecto a T es igual a la derivada de Z' con respecto a T, o sea que B de Z es igual a B de Z'. Y esas serían las transformaciones de velocidades galileanas. Y como les digo, esto funciona si la velocidad es mucho menor a la velocidad de la luz. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Dice un pasajero camina con una velocidad de 3.52 km por hora en el pasillo de Transmilenio, mientras que este se desplaza en línea recta a una velocidad constante de 92 km por hora con respecto a la Tierra. ¿Cuál es la velocidad del pasajero respecto a la Tierra? Entonces aquí pintamos mi sistema XY no primado y aquí tenemos X', Y' en el sistema primado. Dice, un pasajero camina hacia la derecha con una velocidad, con esta velocidad, en el pasillo de Transmilenio, ¿cierto? Entonces este sería el pasajero y este sería Transmilenio. Entonces este es Transmilenio y este es el pasajero que se desplaza. Yo quiero mirar cómo mide la velocidad del sistema primado, no primado. Entonces fíjense que las medidas las están tomando en el sistema primado. ¿Sí? Esta velocidad es medida en el sistema primado y esa velocidad con que se mueve Transmilenio pues es la velocidad de 92 km por hora. Entonces dice, en el sistema C' se mueve hacia adelante con respecto a la Tierra a esta velocidad. Luego la velocidad del pasajero con respecto a la Tierra es, ¿cierto? Esta sería la ecuación de un sistema que se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Esta sería la ecuación de un sistema que se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Recuerde que si se mueve hacia la derecha, entonces aquí tomamos el menos. Entonces, pero como me están dando la velocidad del sistema primado y esta velocidad, entonces debo despejar la velocidad que mide el observador en tierra. Entonces, despejando eso, ¿sí? Obtengo que el observador en tierra va a medir esta velocidad. ¿Tiene sentido que yo la sume? Sí, sí tiene sentido.
Ahora vamos a otro ejercicio. Dice, un conductor maneja su auto por una carretera solitaria. El conductor viaja a una velocidad de una rapidez de 80 kilómetros por hora. De pronto ve venir un carro rojo en el sentido contrario a la velocidad de 100 kilómetros por hora, con la velocidad del auto rojo medida desde la Tierra. Entonces, fíjese que esta es el conductor y este es el auto rojo. Ahora yo quiero saber cómo lo mide en tierra, está en reposo. Entonces, pues utilizamos ya esta ecuación, pero esa ecuación no la utilizamos más porque ve venir, dice. Entonces aquí tengo, aquí por ejemplo en este ejercicio se alejaba,'cierto? Y aquí se acerca. Entonces yo voy a utilizar más acá. Pero como yo tengo Bx' y B, Bx' es la velocidad del auto rojo y B es la velocidad del conductor del auto, ¿sí? De este auto. Entonces yo despejo B de X, a ver cómo lo mide en tierra, y despejando B de X me da esta información, ¿cierto? Y bueno, esto es lo que me diría. ¿Y tiene sentido? Sí. Es una resta de velocidades. Bueno, ¿en qué fallan las transformaciones de Galileo Galilei? A finales del siglo XIX se comenzaron a hacer experimentos para aplicar las transformaciones de Galileo con las velocidades cercanas a las de la luz, o sea, con partículas elementales y con unas de luz. Y los experimentos no correspondían a las predicciones hechas por Galileo, lo que quería decir que las transformaciones de Galileo no eran correctas. No era que no fueran correctas, es que para velocidades cercanas a las de la luz esto falla. Maxwell, en la época de Galileo, pues ya una de las teorías que se manejaba eran las de Newton, Maxwell, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones de Maxwell ya se había hablado se había deducido la velocidad de la luz, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética, que es μ⁴ pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper, multiplicado por la permitividad eléctrica en el vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por newton por metro cuadrado, ¿sí? Esto de acá. Entonces, uno hace esa relación y obtiene la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de la luz tiene propiedades de onda. La luz, que ese es el laboratorio que ustedes van a hacer el sábado. Entonces, la velocidad de la luz, por ejemplo, se refleja, se refracta, se polariza, tiene propiedades de onda. Newton ya, por ejemplo, hablaba sobre el espectro de la luz blanca. Esa luz blanca que pasa a través de un prisma y se difracta y se muestra el arco iris, ¿sí? Entonces eran cosas que no podían explicar, pero ya veían que la luz tenía propiedades de onda. Y ya se medía cuánto era que viajaba la velocidad de la luz en el vacío, que era 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces aparece algo, ellos decían, bueno, como las ondas del agua, las ondas mecánicas como las ondas del agua, las ondas del sonido, las ondas que se propagan a través de una cuerda, necesitan de un medio para propagarse, ¿sí? Cualquier tipo de medio, sólido, líquido, gaseoso, necesitan de un medio para propagarse y tienen propiedades, esos medios tienen propiedades, ¿cierto? Tienen densidad, tienen, por ejemplo, si es un sitio muy caliente, muy frío, o sea, sabemos que la distancia entre partículas es muy importante porque con eso se transmite la velocidad, ¿sí? La energía se transmite de partícula a partícula de acuerdo a qué tan cercanas estén las partículas. Entonces tiene algunas propiedades de esos medios, además. Entonces ellos se inventan, dice, la luz para propagarse tienen que tener un medio, y a ese medio lo llamaron éter. Entonces Michelson y Morley se inventaron un experimento. Duró ese experimento 40 años para demostrar que realmente el éter no existía, prácticamente es eso, y que la luz, pues fue muy importante por eso, ¿no? Y que la luz no necesita de un medio para propagarse.
Entonces, el experimento de Michelson-Morley y Morley fue diseñado para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter en 1887. Dice, estas son las propiedades que posiblemente tenía el éter. Ellos decían, el éter se pensaba que era un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio por la cual se mueve la luz. ¿Sí? Estos enlaces aquí que tienen acá, por ejemplo, muestra, eso hay cantidades de simuladores, ¿cierto? Para mostrar cómo era el experimento de Michelson-Morley. ¿De qué consta el experimento? Consta de un láser, un semiespejo, dos espejos planos y un detector. Ese es el patrón de interferencia, ¿sí? Por el cual vamos a hablar ahorita. ¿Sí se dan cuenta? Eso es. No me gusta tanto. Claro que esta es la mesa, ¿no? Esta es la mesa que posiblemente utilizaron para colocar estos. La mesa fue cambiada N veces, la distancia entre planos fue cambiada, se movían los espejos. Esto que está acá es el movimiento del éter, ¿no? Este es el éter. Y va en esta dirección, miren, ¿sí lo ven? Esas partículas así para... No sé qué hace esto. No sé acá qué hace esto. No sé. Lo para. ¿Listo? Entonces es un rayo de luz. Como este es un semiespejo, entonces aquí ven, rayo de luz, parte se transmite y parte se refleja, porque es un semiespejo. Entonces aquí la luz incide por el fenómeno de la reflexión, se refleja aquí en este espejo y vuelve acá. Y cuando pasa acá, entonces cuando se refleja acá, incide, se refleja y pasa acá. Entonces vienen dos rayos de luz, uno por este lado y otro por este lado, y genera un patrón. Ellos pensaban que por el movimiento del éter, en algunas ocasiones, ese patrón puede llegar a una onda destructiva o constructiva, o sea, podían mirar o una mancha negra, que era cuando los dos rayos llegaban en desfase, o una mancha brillante, que era cuando los dos rayos llegaban en fase. ¿Cierto? Eso es. Ahí no se ve muy bien. Vamos a ver si aquí está. YouTube. No lo puse. Bueno. Vamos a explicar más o menos cuál es el experimento de Michelson y Morley. Bueno, eso hay muchos, como le digo. Espérate a ver si este es. Permítame un segundo. A ver. Bueno, estas son las aplicaciones, pero no. Bueno. Vamos a explicar. Este es el estudio analítico del experimento de Michelson y Morley. Ese es el montaje experimental. Entonces, vamos a verlo con cuidado. Como les digo, esta es la fuente de luz. ¿Sí? Este son el espejo plano M2 y este es el espejo plano M1. ¿Listo? Este es el observador. Aquí es donde se va a formar el patrón de interferencia, constructivo o destructivo. Entonces, esto que está acá como verde es el movimiento del éter, que puede ir en contra, en la misma dirección de la Tierra o en contra de la Tierra. ¿Listo? Vamos a dejarlo como el movimiento del éter. Este es el movimiento del éter. Entonces, bueno, el montaje se mueve con la Tierra, ¿no? Entonces, por eso es que lo pintan así, porque esto es como cuando está en una posición, T igual a 0, y después de un tiempo, por el movimiento de la Tierra, se mueve acá. Y aquí también, entonces digamos que esta es la posición inicial, y esta es la posición inicial del semiespejo, y esta es la posición final del semiespejo. Esta es la posición inicial del espejo, y esta es la posición inicial del espejo plano. Y aquí no pintaron el otro debería ser como por acá, ¿cierto?
porque como el montaje se mueve con la Tierra, ¿cierto? Eso es lo que indica. Y esta es la velocidad del éter. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el rayo viene acá, como es un semiespejo, entonces ya les dije que, digamos que este es el plano, inicialmente está aquí el plano, ¿no? Entonces, él viene el rayo y se desplaza acá y después se refleja acá. Ah, bueno, como ya se movió el plano, entonces, otra vez, viene el rayo acá, ¿cierto? Como es el movimiento de la Tierra, entonces el rayo tiene que golpear acá, y cuando golpea acá, pues este espejo ya se ha movido. ¿Sí? Tienen que pensarlo así, este es que no está quieto, esto no está quieto, eso está en movimiento. Entonces, y se observa que está en movimiento hacia acá. ¿Vale? Bueno, entonces viene acá, viene el rayo acá, incide, se refleja, ¿cierto? Y aquí es donde viene la observación de lo que este se refleja. Acá, pega acá y se refleja acá. Pero eso es un solo rayo. Entonces la idea es que el rayo va y vuelve acá, o sea, va, pega y se refleja. Y estoy hablando solo con este espejo, no estoy hablando con este espejo, solo para este espejo. ¿Sí? Deben pensar que los espejos se mueven porque la Tierra se mueve con los espejos. ¿Listo? Entonces aquí viene, o sea, aquí vamos como en dirección de la Tierra. El rayo va en la dirección de la Tierra. Entonces viene acá, pero como ya el espejo se ha movido, viene, pega acá y ¡pum! Y se refleja acá. Entonces, la idea era, bueno, eso es con respecto a este espejo. Ahora con respecto al otro espejo que está acá, que es perpendicular a la dirección del movimiento de la Tierra y a del éter. Entonces viene acá, el rayo viene acá, ¿cierto? Bueno, ya hablamos del que se transmite acá, pero parte del rayo también se refleja, porque esto es un semiespejo. Parte deja pasar y parte se refleja. Aquí debieron colocar otro de estos acá, porque esto también se mueve. Pero bueno, digámoslo que por simplificar lo dejaron ahí. Entonces llega y dice, incide acá, se refleja, ¿cierto? Se refleja acá, en este espejo plano. Fíjese que este ángulo de incidencia es igual a este ángulo de reflexión. Entonces, viene acá, pega, pero como este se mueve, debe moverse acá, ¿cierto? Entonces hay dos rayos. Dos rayos. Bueno, fíjese que aquí, cuando incide acá y se refleja acá, ¿cierto? Uno no puede pensar que el rayo va y vuelve así, como acá, ¿sí? Porque eso es como si fuera esto un río, ¿sí? Uno no puede pensar que en este espejo el rayo va así y vuelve así, no, porque esto es como si fuera un río. Ese éter es como si fuera un río y usted lo quiere cruzar así. Si usted lo quiere cruzar así, nunca lo va a poder cruzar por esta velocidad que tiene la velocidad del éter, que es la velocidad del río, como si fuera la velocidad del río. Entonces usted no puede hacer esto, ir y volver. No, usted realmente se mueve, es así, y cuando se devuelve es así. ¿Cierto? Por eso aquí dice C por T, realmente es la mitad de C por T, ¿cierto? Porque es la mitad del recorrido que realiza cuando incide y se refleja. Eso es. Entonces aquí tenemos dos rayos. Este observador va a ver dos rayos, el que se refleja de acá y el que se refleja de acá. Pero esos rayos pueden ir, ellos pensaban, dice, puede pasar que los dos rayos lleguen en fase y entonces se va a ver un punto brillante. O puede ser que esos rayos lleguen en desfase, o sea, una cresta con un valle y se vea oscuro. Eso nunca lo miraron, eso nunca se observó, porque como no existe el éter, siempre se mostraba un punto brillante. O sea, vamos a ver cómo es que aquí, por ejemplo, uno escribe acá Michelson. ¿Cierto? Veamos imágenes, más rápido es ver imágenes. Esto es el experimento. Eso es lo que se observaba. Siempre se observa. Bueno, este es negro, indica que están en desfase, cuando este es el punto negro, ¿no? Bueno, y depende, el anillo depende de cuánta, de la longitud de estos, de esta distancia de los dos espejos, al semiespejo, realmente. Pero era así, ¿sí? Este es un simulador.
¿cierto? A ver si me lo deja ver. Ay, sí me lo deja ver. Démosle aquí permitir. Eso. Entonces ahí, o sea, esto es la velocidad, pongamos la alta. Entonces aquí le digo mouse play. Entonces ahí va el rayo, se divide en dos, hay interferencia y ahí se ve un punto brillante. Era lo que observaba, ¿cierto? No sé si acá... Este es el éter, qué interesante, ¿cierto? Démosle play. La velocidad del éter. Y este, play. Ah, esa es la velocidad del rayo, para que ustedes lo observen. Entonces viene el rayo, incide con este espejo, se refleja, ¿sí me entiendes? Pero así no es tanto, porque fíjense que si yo le doy, bueno, que este rayo, por el movimiento del éter, no me gustó, debería ser triangular, que si fuera un triángulo, o sea, porque eso se mueve, no me gustó. Bueno, en fin. Lo que quiero ver que vean es el patrón. Uno el patrón lo ve así como está acá, exactamente así. El patrón. ¿Dónde está? Se ve acá y no se lo ve. Ese es el patrón. Y uno si lo viera en el laboratorio también lo vería. Ve un punto brillante. Eso indica que los dos rayos, el que viene de este espejo y el que viene de este espejo, cuando llegan acá, está la fuente. Y este es el espejo y este es el espejo. Cuando esos dos rayos vienen acá, llegan en fase y entonces se ve un punto brillante. Eso era lo que ellos siempre observaban. ¿Listo? Entonces ellos decían, pensaban que iban a observar cuando movían el interferómetro, ¿cierto? Ya sea porque rotaban los espejos, digamos, la mesa la rotaban, decía en algunas ocasiones vamos a ver puntos brillantes y en otras ocasiones vamos a ver puntos oscuros, eso nunca se vio. Pero también querían medir los tiempos en los cuales, por ejemplo, este rayo, la diferencia de tiempos entre este rayo que va acá, cuando llega acá, y la diferencia de tiempos que cuando llega acá, la diferencia de tiempos de los dos rayos. La midieron matemáticamente y querían que en el experimento la encontraran. Nunca encontraron una diferencia de tiempos. Esa diferencia de tiempos que se encontraba analíticamente no la encontraron experimentalmente. Vamos a mirar, esta por ejemplo, es una forma, bueno, vamos a mirar primero el tiempo en que, analíticamente, cómo ellos calculaban el tiempo en el que el rayo iba, volvía y se reflejaba acá. ¿Listo? Ese tiempo es igual a ¿quién? Entonces es el tiempo 1. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Si yo despejo tiempo de acá, entonces yo digo que es la distancia sobre la velocidad. Vamos a suponer que la distancia entre el inicial entre el espejo y el espejo, que sería esta, es d. Y la distancia inicial entre este espejo y este espejo también es d. Entre el semiespejo y el espejo. Esto es d y esto es d. Esto es d. Entonces, como es el tiempo y la distancia sobre la velocidad, entonces aquí tenemos que, ¿cuál es el tiempo en que el rayo va y vuelve acá? Perdón, va, vuelve y se refleja. No, perdón, va y vuelve. Es que esto me tira. Así va, bien, golpea el espejo y vuelve. Ese es el tiempo ahí. Opa, es el espejo. Va, incide sobre el espejo y llega acá. Ese es el tiempo. Entonces aquí sería, fíjese que aquí tenemos una velocidad del movimiento del éter y tenemos la velocidad de la luz. Podríamos decir que es esta, que D es C más D, más B. Pero si el rayo se devuelve y esta es la velocidad, tendremos que es C menos B. Recuerden que es distancia sobre la velocidad, distancia sobre la velocidad. Bueno, hacemos este producto y luego en cruz y obtenemos esto que está acá. Esto es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades y cuando hacemos acá obtenemos esto que está acá. Aquí factoricé el D. Sería C más B más C menos B. Aquí se cancela las B y me queda esto como 2 veces C
por D. Aquí hacemos que T, entonces aquí multiplicamos por un 1, ¿cierto? Cancelamos esta C, nos queda esto. Aquí factorizo el C al cuadrado, ¿cierto? Con esta C, entonces se simplifica, ¿sí? Me queda esto y lo coloco en el numerador, me queda como a la menos 1. Y es el tiempo cuando el rayo, ¿cierto? Sale de acá, ¿cierto? El rayo va y vuelve, es esto, va y vuelve, ese es, para reflejarse acá. Ahora quiero el tiempo cuando el rayo pega acá y vuelve acá. Ese es el tiempo que quiero. Fíjese que esto, aquí lo tengo. Este es el triángulo que forma. Esta es la mitad de C por T sobre 2. C por T, que es la velocidad por el tiempo en distancia, ¿no? Entonces aquí sería C por T sobre 2, porque es la mitad del recorrido. ¿Cierto? Esta es B por T sobre 2, que es el movimiento del éter, la velocidad del movimiento del éter. ¿Cierto? Si yo aplico el teorema de Pitágoras, me quedaría algo, porque eso es un triángulo rectángulo, que es la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, pero yo como quiero W, esta distancia, cuando va y vuelve, entonces uno dice que W es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado raíz cuadrada. Y es el mismo para los dos triángulos, que esa velocidad es igual a eso. Entonces aquí, este sería el tiempo 2, que sería este tiempo de acá, que hace ese recorrido. Entonces vamos a decir que es 2 veces, porque es esta vez, este de acá y este de acá, 2 veces que el D, que es la distancia entre el semiespejo y el espejo, esta distancia entre el semiespejo y el espejo, sobre la velocidad, pero ya sabemos que la velocidad es esta, y que es la misma para cuando va y vuelve. ¿Sí me hago entender? Es la misma, porque es esta. Entonces aquí factorizamos 2D sobre C, y fíjese que esto lo puedo escribir como a la 1 medio, que al subirlo al numerador me quedaría así. Y ese sería el tiempo en que la luz va, golpea acá y vuelve acá. Entonces ya tenemos el tiempo en que la luz va acá y vuelve acá y el tiempo en que hace esto. Ahora vamos a hallar la diferencia entre los tiempos. ¿Cuál sería? ¿Cuánto valdría la diferencia en sus tiempos? Entonces la diferencia de esos tiempos es T1 menos T2. Tenemos 2D sobre C, ¿cierto? Acá está, 2D sobre C, 2D sobre C, lo podemos factorizar, bueno, acá, 2D sobre C, 2D sobre C, se factoriza, ¿cierto? Bueno, el tiempo 1, que sería 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado a la menos 1, menos el tiempo 2, que sería 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado a la menos 1 medio. ¿Listo? Debido a que b cuadrado sobre c cuadrado es mucho menor que 1, eso es cierto, porque c al cuadrado es la velocidad de la luz. Al 3, o sea, sería 3 por 10 a la 8 al cuadrado, sería 9 por 10 a la 16. Es muy grande. Al cuadrado. Y eso, suponga que esta es la velocidad de la Tierra, 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Bueno, esto también es metros por segundo, ¿no? Sería 9 por 10 a la 8. Pues esto es muy pequeño con respecto a la velocidad de la luz, que es a la 16. Entonces esto es muy grande y esto es muy pequeño. Entonces esto es menor siempre que 1. Entonces se puede aplicar esta ecuación matemática, que 1 menos x a la n es aproximadamente igual a 1 menos n por x. Los otros términos, como son muy pequeños, se desprecian. Para x mucho menor que 1. Entonces voy a aplicar esto acá. Entonces tenemos 2d sobre c. Entonces aquí es 1 menos n, que es el 1,
el menos 1, por x, pero x es b cuadrado sobre c cuadrado, menos, ¿cierto? Menos 1 menos nx, n aquí es, en este caso sería menos 1/2, por x, que sería este. Entonces, ¿qué me quedó? Que el cambio en el tiempo, esos dos recorridos, es igual al 2b sobre c, aquí se me va el 1, menos por menos da más, y me quedaría b cuadrado sobre c cuadrado. Este menos por menos más da más, pero por este menos da este, y aquí me queda 1/2 de b cuadrado sobre c cuadrado. Ahora, 1 menos 1/2 da 1/2 de b cuadrado sobre c cuadrado por 2d sobre c, y entonces quedaría que el cambio en t es igual a b cuadrado por d sobre c al cuadrado. Recuerden que b al cuadrado puede ser la velocidad de la Tierra, d es la distancia entre el semiespejo y el espejo, y c es la velocidad de la luz. Dice, así la diferencia de trayectoria que corresponde a la velocidad de la luz es igual al cambio de posición sobre el cambio del tiempo, la mitad. Entonces el cambio de posición va a ser igual a 2 veces la velocidad de la luz por el cambio en el tiempo que calculé acá, y esto me daría el cambio de posición. Vamos a decir que el corrimiento va a ser el cambio de posición sobre la longitud de onda. Me imagino que la longitud de onda del rayo láser, y entonces tendríamos esto como corrimiento. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, supongamos que aquí tenemos que corrimiento es 2, 11 es la distancia entre el semiespejo y el espejo. Esta es la velocidad de la Tierra, tocaría mirar en qué parte de la Tierra, porque la Tierra es redonda, al cuadrado, no es la misma en todos los puntos. Y esta sería la longitud de onda del láser, esta sería la velocidad de la luz al cuadrado. Resolviendo esto nos da que teóricamente debería dar un corrimiento de 0,44. Los Michelson y Morley solo llegaron a un corrimiento de 0,01. Dice, no obstante, no se detectó el desplazamiento alguno en el patrón de franjas. Conclusión, el movimiento de la Tierra respecto al éter no se puede detectar. Una solución a este gran problema la realizó el doctor Albert Einstein en 1905 con sus dos postulados, ¿cierto? Sus dos postulados. Esos postulados hacen que cambie completamente la cinemática, dinámica y energía cuando los cuerpos se mueven con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No quiere decir con esto que las transformaciones galileanas no funcionan, sí funcionan, pero funcionan con velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. Esos postulados de Albert Einstein hacen que cambie toda una física, ¿cierto? Y nosotros vamos a estudiarlo la próxima vez, ¿sí? Primero vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener que definir cuál es el tiempo en un sistema donde usted está con velocidades cercanas a las de la luz, cómo se define el tiempo, cómo se define la posición, cómo se define, bueno, después del tiempo y la posición ya podríamos definir la velocidad, la aceleración, el momentum, ¿cierto? La masa, entonces, ¿sí? La energía, ¿sí? A partir de esos dos postulados de Albert Einstein, que se enuncian así. Estoy buscando eso. Los dos postulados de Albert Einstein. Dice, las leyes de la física coinciden en cada sistema de referencia inercial. Todas las leyes de la física significa la de Newton, la electromagnetismo, la óptica, la de ondas, todas las leyes de la física coinciden en cada sistema de referencia inercial. En particular, los sistemas inerciales resultan indistinguibles, lo que destierra la noción de sistemas de referencia absoluto e incorpora implícitamente el principio de inercia. Y el segundo postulado dice que la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente. Por tanto, la consecuencia de la velocidad de la luz pasa a ser un principio universal, resultado clave para establecer las transformaciones de coordenadas entre sistemas inerciales.
Listo.